Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado cada uno de ustedes. Y me da un gusto y a la vez un placer volver a estar con ustedes en el repaso de esta lección. Por eso, mis queridos hermanos, quiero invitarlos antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos el rostro para tener una oración. Padre eterno, gracias te damos. Y te damos las gracias, Señor, por el gran privilegio que nos da de poder compartir tu palabra, Señor. Es una gran responsabilidad, Padre eterno, pero sabemos que no estamos solos. Confiamos en que su Santo Espíritu nos dará el entendimiento y la sabiduría para llevar a cabo todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, para que nos des tu Espíritu y Él sea quien nos enseñe y nos guíe a llevar a cabo lo que vamos a estudiar. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como hemos venido leyendo la lección, dice hacer amigos para Dios. Interesante, porque el título en el cual vamos a desarrollar el repaso de esta lección se llama El poder de la oración e interceder por otros. Grandes métodos vamos descubriendo al ir estudiando la lección de este trimestre. Y precisamente vamos a empezar con el versículo de memoria en el cual nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Así que, mis hermanos, si queremos hacer amigos para Dios, tenemos que orar por otros. Y el Señor va a trabajar, porque la misma lección nos dice, cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, ¿qué hace Dios? Dice que Él también trabaja poderosamente en sus vidas para traerlos a Él. Así que no tenemos excusa nosotros de poder decir de que no podemos orar por nadie cuando Dios nos da todas las posibilidades de hacerlo y llevar a cabo lo que Dios quiere para que otros vengan a Él. Y nosotros somos los medios que Dios nos usa para que por medio de nuestras oraciones Él responda y lleve a cabo lo que tú y yo estamos pidiendo por aquel amigo, por aquel vecino, por aquel compañero o por aquel que tú conoces y que quieres llevarlo a los pies de Dios. Bueno, la oración intercesora tiene poder. Pero vayamos caminando al siguiente. Así que dice la palabra de Dios, nos aconseja orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17 lo encontramos. Porque vamos a descubrir que cuando Pablo presenta la armadura del cristiano, indica cómo usarse, orando en todo tiempo. Y termina con una petición especial de oración, dice: oren por mí. Hay poder especial en la oración cuando se usa para interceder por otros, sean creyentes o sean incrédulos. Así que, mis hermanos, no hay una excusa de decir que no podemos hacerlo. Si aquel cree, Dios lo trae más. Si aquel no cree, Dios lo va a traer. Así que, pero nosotros somos los medios como acabo de mencionar. Así que, como ustedes sabemos, hoy en día tenemos un gran conflicto nosotros. Y es un conflicto cósmico, donde la Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible. Y hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de oscuridad, entre Cristo y Satanás. Mis queridos hermanos,
no es que directamente enfrentamos a ellos, pero déjenme decirles algo, hay espíritus que usan los hombres para descarriar al ser humano. Es allí donde nosotros enfrentamos al enemigo. Es ahí donde nosotros tenemos que ir con nuestras oraciones a nuestro Dios para que Él intervenga. Porque aquí también nos dice en la lección, dice del domingo, Dios también organiza, o más bien dicho, hace provisión en la vida de la persona para guiarla hacia Él. O sea que si tú y yo lo buscamos, que si tú y yo oramos, que si tú y yo entregamos o buscamos a Dios y oramos por otros, déjame decirles, Dios hace esa provisión para que tú y yo veamos frutos de lo que Dios hace, de lo que tú haces por medio de Dios, a cambio de que tú después veas los frutos que Dios trabaja y Dios obra y Dios oye tu oración para que aquella persona venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, porque el texto nos dice, lo que acabo de leer, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de espíritu y de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Así que vivimos en un inmenso o inmerso de un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cada uno, o sea, tú y yo, cada uno militamos en uno de esos dos bandos. Y muchas veces tú y yo vacilamos entre los dos. Hay dos bandos donde tú y yo podemos estar, como acabo de mencionar, pero a veces nosotros vacilamos en los dos. A veces con Cristo, a veces sin Cristo. Y ahí es un gran peligro para uno. Sin embargo, dice, por parte de Cristo no existe el servicio militante obligatorio. Él no fuerza a nadie a seguirle. Nuestro Señor Jesús respeta. Él no actúa sin tu consentimiento. En otras palabras, Dios no te fuerza. Dios espera que tú vayas a Él y abras tu corazón, abras tu mente y le digas, Señor, ven, decide mi vida y haz de mi vida lo que tú sabes que es mejor para mí. Y ayúdame a realizar el propósito por lo cual tú me llamaste. Pero Él no va a venir a obligarte. Él va a venir y es más bien, Él va a esperar hasta que tú abras tu mente y decidas invitarlo a que entre y more en ti. A viceversa, el enemigo siempre está con tentaciones, provocándote para que caigas, buscando la manera cómo hacer para que tú te alejes de Dios. Pero Dios es paciente, pero no esperemos por mucho tiempo. Así que he ahí donde entra una acción, la oración intercesora de este modo. Le damos permiso a Dios para intervenir en la vida de aquellos por los cuales intercedemos. Dice, Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en favor. ¿Sabes que tenemos que tomar en cuenta lo que acabo de mencionar? Porque dice que Dios honra más esa decisión. Porque no tan solo entregaste tu vida a Dios, no tan solo le permitiste que entrara en tu mente y guiara tu vida, sino que ahora te gozas en poder orar para que otro haga lo mismo. Eso lleva a entender, por eso dice que Dios honra más esa decisión que tú haces, porque ahora lo estás haciendo por alguien. Porque quizás
alguien lo hizo por ti, por mí. Pero ahora correspondes a ese amor del cual fuiste llamado, pero ahora compartes ese amor con otros. Qué interesante, ¿verdad? Lo maravilloso que existe en este conflicto cósmico, que tenemos oportunidades y Dios las abre. Solamente es de que tú y yo lo decidamos. Solamente de que tú y yo podamos llevar a cabo todo esto. Dice, al tratar el tema de la oración intercesora debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente el accionar de Dios. Por esto no debe impedirnos a entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. En otras palabras, no te preocupes. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios está en control de todo. Solamente espera la respuesta y la vas a recibir. Sigamos. Orar por personas específicas. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, oró por personas también. Así que dice que la vida de Jesús fue una constante comunión divina con su Padre. Oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. En otras palabras, Dios siempre se pasó una oración pidiéndole a su Padre, a nuestro Padre, qué es lo que iba a hacer. Los propósitos que tenía el Padre para que los pudiera realizar. Así que también nos dice que la oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Es un medio de elevarnos a Dios. En otras palabras, con lo débil y con lo divino podemos lograr muchas cosas. Ahora déjenme decirles, Jesús oró por alguien, ¿se acuerdan? Que oró por Simón o por Pedro, como quieran llamarle. ¿Por qué oró por Pedro? Vayamos al texto. En Lucas capítulo 22 y versículo 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como un trigo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Ahora déjenme decirles algo. El Señor Jesús sabía lo que Pedro iba a pasar, pero Pedro no sabía. Pero Jesús se lo dijo antes que pasara. Por eso es interesante reconocer que cuando tú pides, cuando tú hablas, cuando tú oras, cuando tú suplicas a Dios, Él sabe lo que va a pasar. Pedro sufrió, pero reconoció y se arrepintió. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero este ejemplo está escrito para que sepamos que va a venir una respuesta. Así que dice, cuando estuvo en la tierra Jesús fue un hombre de oración, como decía un momento. Cuando más duro era el conflicto, más tiempo dedicaba en oración. Nos pasa lo mismo. A veces tenemos tantos problemas que no sabemos y no vemos salida. ¿Qué nos queda? A veces, por más que podamos hacer las cosas, ya no podemos. Lo que nos queda es seguir orando. Así que, dice, Jesús no confió sus propias fuerzas para luchar contra las huestes del mal. No, sino a través de la oración dependió de las fuerzas del Omnipotente. O sea, la oración tiene poder. Dice, nos dio ejemplo a orar por personas concretas, como Pedro. Sabía que Pedro no era consistente de que necesitaba ayuda especial esa noche. Por eso intercedió por él. Y si ustedes se acuerdan, el Señor cuando estuvo en el Getsemaní,
que él se llevó los 3 discípulos y él se fue a orar más adelante, les dijo, orad para que no entren en tentación. Estuvieron durmiendo. Entonces dice, Dios nos invita a llevar a personas concretas ante su trono, dejarlas en sus manos y debemos persistir en ello. ¿Hasta qué? Hasta que veamos frutos. Pero a veces nos desesperamos. Ya oré una vez, ya oré 2 veces, ya 3, parece que no hay nada. Y en vez de continuar, paramos. Pero la misma palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús cuando miraba estas cosas, Él oraba más, porque Él esperaba una respuesta. Y la recibía. Por eso dice que nosotros cuando ponemos a alguien en oración, no debemos de quedarnos ahí nada más a esperar con 1 o 2 veces, sino que debemos ser persistentes hasta ver los frutos. Así que recordemos que Jesús mismo está ahora intercediendo personalmente por ti y por mí. Así que cuán importante es la oración intercesora. Orar por otros. En la parte del martes dices, la oración intercesora es bíblica. O sea, no vayan a pensar que no, es bíblica. A lo largo de su ministerio, dice, Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que estableció a través de su ministerio evangelizador. Así que, ¿qué dice? Pablo, a lo largo de su vida, oró siempre por los nuevos conversos en las iglesias. En Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo que nos está diciendo aquí, que donde quiera que iba y donde quiera que estaba, aunque no estaba con ellos, a lo lejos, él seguía orando. Creo que esa sería parte de nuestro diario vivir. El hecho de que no estemos aquí en la iglesia o no nos reunamos, pero sabemos que nuestros hermanos no sabemos qué está pasando. Y si no nos podemos comunicar con ellos, lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios para que cada uno reciba su bendición. Así que mis hermanos, es tan importante orar unos por otros. El Señor Jesús nos lo dejó. Dice, cuando Pablo oraba por otros creyentes, ¿qué pedía? Él mismo lo dice en Efesios 1:17 al 23. Cuando tú leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta qué es lo que pedía. Dice, cuando Pablo oraba por otros creyentes, ¿qué pedía? Vamos a ver. Efesios 1:17 al 23. En otras oraciones por los creyentes dice, como lo registra en Filipenses 1:3 y 11. También Pablo agradece por el crecimiento espiritual de sus hermanos. Ora por que sigan avanzando y creciendo. Hay algo interesante que me llamó la atención cuando leemos todo lo que les acabo de mencionar. Siempre pedía que Dios les diera sabiduría, que les diera entendimiento, que reconocieran a Dios, que hubiera amor para Él. Todas estas cosas que pedía Pablo era para el bien de los creyentes. Porque yo creo que cuando tú y yo oramos, no pedimos para que a alguien le vaya mal. Siempre pedimos para que Dios lo bendiga, para que Dios lo haga entender, para que Dios obre en su vida, para que le vaya bien con su familia. Es importante entonces tener este ejemplo o dar este ejemplo a otros. Así que su ejemplo de Pablo nos insta a orar por nuestros hermanos y hermanas para fortalecerles y animarles en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se piensa que es fácil y se piensa que es difícil. Pero déjenme decirles que cuando el amor de Dios, o cuando Dios está en el ser humano, no es difícil.
Es todo lo contrario. Es amor. Porque de amor recibiste, amor vas a dar. Entre más amor recibes, más amor das. ¿Por qué? Porque amas a Dios, y si amas a Dios, amas a tu prójimo. Así que vayamos al siguiente. ¿Será que Dios escucha la oración? Yo creo que sí, porque eso es lo que venimos hablando. La oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal, que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel 10. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Cuando él oró. ¿Por qué oró? Oró porque dice, él sabía que Jeremías predijo que los judíos estarían cautivos ¿cuántos años? 70 semanas, 70 años, perdón. ¿Así? Pero ya se estaban acercando el tiempo y Daniel no miraba nada, pues sí se preocupó. Así que lo que él hizo, oró. Y se encuentra en Daniel capítulo 10 y versículo 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de estas palabras yo he venido, tus palabras yo he venido. O sea, le habla el ángel. Ahora, déjenme decirles lo que les decía hace un momento. Preocupados por la situación de los retornados de Babilonia a Jerusalén, Daniel afligió su alma y oró intensamente por ello durante 21 días. 21 días no es poco. Dice que oró 21 días. Aparentemente su oración no estaba siendo escuchada. No podía percibir ningún cambio de situación. Pero dice que en el momento oportuno Dios envió a él, profeta, afligido, y le aseguró que había sido escuchado desde el primer momento. Ahora, aquí hay algo que debemos analizar. Dice que en el primer momento que oró, Dios lo escuchó. Pero ¿qué tal si Daniel no hubiera persistido? O sea, lo que quiere decir en el momento en que tú te postres de rodillas o clamas o oras a Dios, Dios te está escuchando. Dios te está oyendo. ¿Cuántos somos de persistentes para esperar lo que pedimos? Para esperar que Dios nos revele algo. Para esperar que Dios nos diga algo de las Escrituras. Daniel duró 21 días. ¿Cuánto duras tú? ¿Cuánto duro yo? Dice, Dios había estado trabajando en otras líneas de batalla para responder a su oración. El escudo de la oración intercesora, aunque a veces no veamos resultados inmediatos, pero vendrán. Lo que está diciendo no sabemos qué estaba acomodando Dios para poder responderle a Daniel. Pero Él siempre va a buscar la manera de hacerlo. No lo olvidemos. Jamás. Así que, ¿cómo orar entonces? Fíjense lo que dijo Samuel. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por vosotros. Déjenme decirles, hermanos, tuyo. La pregunta es cómo orar, ¿verdad? Bueno, cómo orar es persistir, es no dejar de orar, es seguir orando, que orar. Es la pregunta, ¿no?
Dice, nuestra oración intercesora debe ser ferviente, sincera y específica. 3 cosas. Ferviente, sincera y clara y específica. Para poder tú llegar al trono de la gracia. Si no hay sinceridad, hermanos, no tiene sentido. Si no hay honestidad, no tiene sentido. Si nomás por orar, no. Debe ser una oración ferviente, de corazón, sincero y a la vez con un propósito. Dice, Pablo oraba por personas concretas. Vamos a ver. Como sus colaboradores, por las iglesias, Éfeso y Filipo. Pedía oraciones por ser liberado y fortalecido en su predicación. Filipenses 1:19, Colosenses capítulo 4 y versículo 3, lo que estoy leyendo. En Juan 17:20 dice, debemos orar por lo que sabemos que aún no conocen al Salvador. En otras palabras, orar por aquellos que no conocen a Dios. Y también para fortalecer a los creyentes, para que Dios extienda su perdón, para la protección de otros en momentos difíciles. Entonces, ¿cómo orar? Así que cuando oramos por los demás, escuchen lo que dice, nos convertimos en el canal de bendición de Dios para ellos. ¿Quieres ser bendición? Entonces ora por otros que no conocen a Dios. ¿Quieres ser bendición? Ora por aquellos que andan perdidos. Y serás bendición de Dios. Qué grande privilegio tenemos. Y la pregunta sería, ¿lo haremos a un lado? Creo que no. Creo que si obedecimos y venimos hacia nuestro Dios y nos llamó para que estemos con Él, el propósito debe de ser llevado a cabo. Porque no lo vamos a hacer tú ni yo, lo va a hacer nuestro Dios. Para concluir, ¿qué comprende entonces la oración intercesora? Dice, es la cadena áurea que une el hombre finito con el trono de Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Así que nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. ¡Qué gran bendición! Así que tu oración la recoge, la toma Cristo y la coloca en su justicia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 449, concluyo con este texto. Comenzá a orar por las almas. Aproximaos a Cristo. Colocaos más de cerca de su costado sangrante. Permití que en un espíritu humilde y sereno adorne vuestras vidas. Y haced que vuestras peticiones fervientes y sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría, para tener éxito en la salvación, no solo en vuestra propia alma, sino también de otras almas. Concluyo. Es por eso importante la oración intercesora, que no se trata de tu propia salvación, sino la de otros.
para que también tengan la salvación que Dios ofrece tanto a mí, a ti y a los demás. Somos los medios, los canales, la bendición que Dios nos da a nosotros para poder llevar a cabo en oración y traer a otros. ¿Quieres ser bendición? Ora por alguien que está en tu mente, por alguien que quieres que esté en el reino de los cielos, junto contigo y con todos los demás. Que el Señor me los bendiga. Para terminar, voy a invitarlos a tener una oración. Gracias, Señor, te damos por tan grande privilegio de podernos dar la oportunidad de ser bendición a otros. Ayúdanos a poder llevar a cabo este propósito, porque solo no podemos. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.